Ser Podcast. Muchas películas rezagadas de la pasada temporada aprovechan estas semanas de primavera para buscar su sitio en la cartelera. Es el caso de The End, un musical apocalíptico con Tilda Swinton y Josh McKay, que compitió en el pasado Festival de San Sebastián. Por allí también pasó el incansable Costa Gabras con El último suspiro, un drama sobre la muerte digna y los cuidados paliativos. De Hollywood llegan propuestas como El contable 2 o películas de terror, y el cine español nos trae dos interesantes óperas primas: La isla de los faisanes, sobre la situación de los migrantes en la frontera de Euskadi y Francia, y Todo lo que no sé, un retrato de una treintañera frustrada entre el trabajo y los cuidados. En televisión recibimos a Blanca Martínez y a Carlos González por el estreno de Mari Leandre. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Ha pasado algo más de un año desde que conocíamos los abusos cometidos por un director de cine, Carlos Bermúdez, en el seno de la industria. Era una denuncia del diario El País que contaba el primer caso del Me Too en el mundo del cine español, que había estado observándose desde que el New York Times destapara las prácticas violentas de Harvey Weinstein en Hollywood. CIMA acaba de presentar ahora los resultados de un informe sobre violencia sexual dentro del audiovisual español. Los testimonios y los datos ponen los pelos de punta y demuestran que el machismo, el sexismo y la violencia han sido una constante que han sufrido actrices, guionistas, técnicas y trabajadoras del sector. Las cosas han cambiado, hay una nueva generación que no está dispuesta a permitir que esto siga ocurriendo, y hay una voluntad de cambiar esas prácticas y de mejorar, aunque con reticencias. El informe muestra casos tremendos que se han permitido. Lejos de echar culpas, las conclusiones lo que hacen es proponer una serie de medidas para tomar a partir de ya mismo, para evitar que se vuelvan a producir estas violencias en los rodajes, en los castings o en la promoción, y para que, si aún así ocurren, todo el mundo sepa cómo actuar para atajarlas de inmediato. No vale en esto ponerse de lado, hay que aprender, todas y todos. Hemos sido educados en un sistema patriarcal, pero ya está bien. Ahora nos corresponde cambiar también nuestro día a día, convertir los espacios de trabajo y de disfrute en lugares seguros, y que el cine sea un ejemplo para el resto de la sociedad. Me encanta que empecemos así con Robin, musicote. Hacía mucho que no poníamos a Robin de canción de inicio, y luego la gente nos dice, bueno, pues para celebrar el EGM. Para celebrar el éxito del EGM. Muchísimas gracias a esas personitas que, como dice Paquita, Noemí Argüelles, le dan like, y eso significa mucho en nuestros corazones. O tienen insomnio y se ponen en la radio desde Argentina, incluso, que tenemos algunos oyentes. Bueno. Nos han felicitado vía X. Sí, bueno. Nosotros siempre muy pendientes del mundo latinoamericano. Siempre, por supuesto. Nos queremos ir allí. Queremos dejar, pues dejar España. Bueno, semana de cine, de acción, de musicales apocalípticos, también de Costa Gabras, un cineasta con más energía que nunca a sus 90 años. Enseguida vamos a escucharles a todos, pero vamos a empezar con dos estrenos de Hollywood. El primero es El contable 2, la secuela de la película en la que Ben Affleck va a tratar de resolver una conspiración donde está implicado hasta el Tesoro de Estados Unidos. ¿Le gustan los puzzles, señor Wolf? Han asesinado a Ray King. Necesito su ayuda para acabar lo que él empezó. ¿Cuál es la conexión? Su cerebro, el de la mayoría, busca un patrón que le resulte familiar. Y de thriller de acción vamos a pasar al terror con Until Dawn, basada en el videojuego Supermassive Games, que cuenta cómo un grupo de chicas vuelven al lugar donde desapareció una amiga en busca de respuestas, pero se encuentran perseguidas por un asesino enmascarado, como en todas las pelis de terror, que las va matando una a una. Estoy buscando a mi hermana. ¿Le suena de algo, señor? Ha desaparecido. Yo no he dicho eso. ¿Desaparece mucha gente por aquí?
Y ahora sí, vamos con todas las entrevistas que hemos hecho, por ejemplo, del director Joshua Oppenheimer, conocido sobre todo por sus documentales sobre el genocidio en Indonesia, The Act of Killing y La mirada del silencio, que salta a la ficción con The End. Es un musical posapocalíptico que cuenta cómo una familia de ricos sobrevive al fin del mundo gracias a un refugio que pudieron construirse porque tenían dinero, básicamente. Tilda Swinton, Michael Shannon y George McKay sobreviven en ese búnker, como decimos, al que llega una joven perdida y que pone patas arriba las creencias, sobre todo, del joven protagonista. Mamá, al principio, ¿alguna vez consideraste invitar a más gente? ¿Y en quién confiar? Teníamos que pensar en ti. The seconds ticking past so fast. Before you notice them, they're gone. Ahí hay alguien. ¿Es por dónde ha entrado? No. Y estamos bajo 800 metros de roca. El director, como decimos, le contaba a José Manuel Romero en San Sebastián, pues que pese a las diferencias con sus anteriores trabajos, sí que había una idea que conectaba con esta película, que es la idea de impunidad. Absolutely, there's this through line between the documentaries in Indonesia, The Act of Killing in particular, and The End. Here's a family, in the end, you have a family that is thriving in impunity. Y le escuchamos decir, como no, hay esa conexión entre The Act of Killing en particular y The End, esa familia que prospera en la impunidad. Se dicen a sí mismos que están prosperando en esa impunidad y de hecho luchan por levantarse de la cama todas las mañanas y reconstruir la esperanza y la narrativa que justifica sus acciones. Y lo que decía, que él como cineasta lo que hace es cuestionar durante el proceso de filmación esas narrativas. Con impunidad se construye una cultura de mentiras y autoengaño para justificar las propias acciones, y esa es una habilidad exclusivamente humana. Sabes que algo es falso, pero crees o te dices que es verdad. Bueno, pues eso decía Oppenheimer, que dice que se le ocurrió esta historia pues hace 8 años mientras se documentaba para un documental, que se enteró de que existían estos búnkers de supervivencia que se construyen los multimillonarios. Ahora también se lo construyen en el espacio. Mira, Elon Musk mandando a Katy Perry y compañía. Y ahí pensó que tenía que ser un musical. Thinking about how the film relates to Golden Age musicals, and I'm talking about the golden age of Broadway and then their film adaptations of that. Y decía algo muy interesante, porque decía que había pensado mucho, ¿no?, en los musicales de la Edad de Oro, en los de Broadway, que luego han tenido adaptaciones cinematográficas. El cliché de esos musicales es que cuando la verdad para un personaje se hace demasiado grande, pues no la dice y tiene que cantarla, ¿no? Y The End, sin embargo, pues muestra una especie de imagen negativa de esos musicales. Tal vez sea un musical de la era, decía, oscura, porque las canciones emergen a menudo de una crisis de duda. Cuando las narrativas e historias a las que se aferran los personajes comienzan a desmoronarse, hay momentos de duda en los que se quedan sin palabras. Y decía que él encontraba la verdad de los personajes en el silencio, no cuando cantan, que las canciones y la música es como un mecanismo de defensa para seguir justificando sus propias acciones. Bueno, pues como decíamos, uno de los protagonistas es George McKay, uno de los actores británicos de esta nueva generación, que está construyendo una carrera bastante interesante, seleccionando proyectos muy diferentes y muy interesantes como este o como The Beast de Bertrand Bonello. Gracias. Yeah. Oh, totally. I think, it's a mixture. I am also selfish, and so the process of work is my personal. Y como le escuchábamos en español, daba las gracias por decir, porque le dijimos que es un actor que arriesga, que realmente está arriesgando más que quizá algunos compañeros de generación, ¿no?, con un cine mucho más radical y autoral. Decía que también es egoísta, que que el proceso de trabajo en cualquier oficio, sobre todo el de actor, es una aventura personal y eso tiene algo de egoísmo. Y hacía un símil futbolístico que a Elio le va a gustar. Decía que él quiere mejorar en este oficio, quiere practicar, todos los trabajos diferentes te ayudan y quiere jugar en todas las posiciones diferentes, porque en última instancia eso te convierte en el mejor jugador. Si sabes, decía, quiero ser el mejor portero, el mejor mediocampista y al final ser un todoterreno. O sea, que no jugaría en ningún equipo. Efectivamente, le costaría. Pero bueno, Messi. Bueno, Messi no juega de portero. Me decía, ¿sabes a lo que me refiero? Y yo, sí, entiendo, tranquilo. Bueno, la verdad es que, muy interesante esta propuesta, que en eso de los musicales oscuros, pues tiene algo también de ese bailar en la oscuridad de Lars von Trier. Sí, es una película que te descoloca, ¿no? Porque estás viendo musicalmente, es un musical, digamos, casi clásico, a diferencia de Emilia Pérez, cuyos números musicales son más modernos, tienen otro ritmo, tienen otra estructura. Estos son números casi de musicales o de Broadway clásico, ¿no?
Y nos encontramos con una distopía, con una película apocalíptica, con una película que cuenta un futuro, esperemos que no sea real, pero pues es posible, ¿no? Y entonces eso hace que te sigas con interés la película. Luego los personajes, esta familia que vive en el búnker, las cosas que hace, ¿no? Cómo reescribe la historia, que es una de las cosas más interesantes de la película. Está escribiendo un libro sobre la historia, cómo reinterpretan lo que ha pasado en el mundo, y que llega un personaje desde fuera y todo lo trastoca, ¿no? Y entonces eso es perturbador, ¿no? Y sí, es una película que hay que hay que hacer, muchas veces decimos, ese esfuerzo por meterte dentro de la historia, porque no atiende a convencionalismos fáciles, ¿no? No es un cine contemplativo así de que te entre inmediatamente por los ojos. Yo creo que es una película compleja, arriesgada, difícil, pero es estimulante porque ves algo muy diferente a lo que se ve habitualmente en el cine. Sí, quizás no es redonda del todo, o esa parte musical sí. A lo mejor te deja un poco más frío, pero a mí me parece fascinante la historia, porque realmente sí que dice mucho de nosotros, ¿no? Lo de los refugios en el espacio no es una butad, es algo que está pasando. Los multimillonarios se compran esos refugios porque saben que los van a necesitar y son ellos los que se van a salvar, mientras los pobres no nos vamos a salvar, ¿no? Te iba a decir que la Unión Europea nos ha recomendado un kit de supervivencia. Entonces estamos en mundos donde esa desconfianza, donde el sálvese uno mismo y deje fuera a los demás, es casi una constante, casi como una obligación, ¿no? Y el que no lo hace casi es el tonto del pueblo. Y en ese sentido creo que la película sí que muestra las dinámicas de egoísmo, individualismo, y también el choque. Me parece muy interesante el personaje de ese hijo que se da cuenta de quiénes son sus padres, de qué han hecho sus padres en el pasado para que el mundo esté así, ¿no? Que puede que puede resonar a muchos momentos, puede resonar a esos hijos que se dan cuenta de que sus padres han sido unos colaboradores del nazismo en Alemania, o del colaboracionismo en Francia, o del franquismo en España, y de repente no sabían nada de esa familia porque se han hecho otro relato de aquello, ¿no? Entonces me parece como que es muy interesante y que es algo que constantemente en las sociedades hemos estado haciendo una y otra vez, y en este caso, con ese apocalipsis o ese futuro de escasez y con el que llega de fuera, tiene también las connotaciones de cómo tratamos a los otros, de si abrimos esa puerta o no abrimos esa puerta, de si integramos o no integramos, y creo que da unas lecciones tremendas, y a mí me gustan mucho las ideas de puesta en escena, ¿no? En esa casa, en esos montículos cuando salen de la casa. Quizá a mí la parte musical, como soy un poquito más reacia o me cuesta menos, pero creo que es una de las apuestas más interesantes de la temporada. Hombre, visualmente es muy sugerente porque ubica ese búnker en una mina de sal, con todo lo que tiene, ¿no? De pues eso, de construcciones de sal, esos montículos, esa blancura que le da también como una idea de algo impoluto que no lo es, ¿no? Que es posiblemente mucho más oscuro, y realmente desde un punto de vista diametralmente opuesto, la película es como un Goodbye Lenin a la inversa. Es decir, este chico ha vivido 20 años en una ficción, o sea, le han contado una ficción. Él no conoce el mundo, no sabe lo que había pasado en el mundo porque ha nacido ahí. Entonces sus padres le han construido su propio universo, y de esa burbuja es lo que realmente puede escapar o no, que también esa es una decisión interesante, y yo creo que es el meollo de la película, ¿no? El personaje de Josh McKay, ¿qué haces? ¿Qué haces con la información que tienes, o con lo que quieres creer, o con lo que sabes, lo que no sabes, y cómo lo utilizas? ¿Cómo de valiente eres para renunciar a tus privilegios? Luego creo que Joshua Oppenheimer es un director muy interesante porque vuelve a utilizar, mirad que de forma tan diferente en los dos documentales fantásticos, perturbadores e impactantes que hizo, pero vuelve a utilizar la teatralidad, el artificio, ¿no? Lo musical casi, con temas tan sensibles, y aquí le da la vuelta hacia el futuro y hacia la ficción, ¿no? Y lo que me parece una película un poco aburrida, tediosa, se me agota bastante pronto. La idea me parece muy interesante, que es los ricos con sus privilegios han construido un búnker, el mundo se ha acabado básicamente por la crisis climática, que lo dejaba claro el director. Son pijos, incluso se han llevado a un sirviente, o lo utilizan de sirvienta, a unos amigos. Ellos han seleccionado quién puede entrar en ese todo el arte búnker. Se podrían llevar el Caravaggio perdido. Total, y se han llevado el arte y han creado una burbuja cultural elitista, absolutamente, en la que han educado a su hijo y le han creado una fantasía y una propia ficción dentro de la ficción.
pero el elemento disruptor, como siempre, es alguien que llega de fuera. En el momento que ese alguien llega de fuera, a mí se me agota un poco la película en cuanto a narración, y creo que se embelesa mucho con la música, con los números musicales, con la extravagancia de los propios ricos, que luego en el desarrollo, que son 2 horas y pico de película, y a mí sí que me parece en ese sentido una película con muchas cosas interesantes, pero también que se hace un poco cuesta arriba porque me parece aburrida y porque no aprovecha todo el material que tiene. Bueno, pues Dien, como decimos, fue una de las películas del pasado San Sebastián, lo mismo que El último suspiro, que es además el último film de uno de los directores más importantes del cine europeo, Costa Gabras. En ella adapta un ensayo de un médico y un filósofo francés que escribieron los dos hablando de la muerte digna, de los cuidados paliativos con varios enfermos. El director lleva a la ficción ese libro con ayuda de actrices como Charlotte Rampling o Ángela Molina. ¿Alguna vez piensa en la muerte? Más bien a lo que la precede. Creo que los pacientes saben más de su estado por nuestro comportamiento que por nuestras palabras, a menudo edulcoradas. C'est un peu dangereux d'entrer dans ce domaine-là. Siempre es un poco peligroso entrar en este campo, porque es cierto que la muerte es un asunto personal. En mi opinión, hay que prepararse y vivirlo con dignidad y que llegue lo más tarde posible. Es cierto que la sociedad actual tiene miles, millones de personas que no pueden valerse por sí mismas, que necesitan a otros. A veces oigo que eso es muy caro para la sociedad, pero hay que tener cuidado con ese tipo de discursos. Yo, de lo que intento hablar con la película, es de que cada uno de nosotros debe prepararse para este momento de partida. Digo partida porque es un viaje, aunque no se sabe bien a dónde vamos. Cada uno tiene su propia filosofía y sus creencias. Es que nadie quiere creer realmente en su propia muerte y todos le tenemos pánico. Se crea una situación de histeria. En Francia creamos el sistema de cuidados paliativos, en el que se basa un poco la película, porque un médico de cuidados paliativos escribió un libro corto con Régis Debray, y a mí me interesó mucho, porque había casos reales. Podría hacer una fotografía de la vida, porque ante todo, una película tiene que ser un espectáculo. Yo nunca lo olvido, no es un discurso político, no es un discurso religioso, es un espectáculo. Vamos al cine para tener emociones, y luego con estas emociones hacemos algo. Eso es lo que he querido hacer, que las emociones lleguen al público y que se hable de este tema. Solo podemos aprender a afrontarla y hacerlo sin temor alguno. Los escucho y me pregunto si no habrá un libro ahí. Un libro sobre moribundos sería puro voyeurismo, sí. En plus, j'arrive à ce moment à un âge où l'horizon commence à approcher. Estoy llegando a una edad en la que el horizonte de la muerte empieza a acercarse mucho. Va a suceder, así que tienes que estar preparado y mantener la dignidad. A veces pienso que tendré que elegir cuando sienta que ya nada será igual que antes y que será cada vez peor. Cuando el cuerpo empieza a desprenderse de ti, la memoria, a dejarte ir. Pire en pire, que le corps commence à vous lâcher, la mémoire vous lâcher, etc. Es una idea, sí, pero espantaría a la gente, ¿no? Sobre el final de la vida. Con la experiencia de un profesional y las reflexiones de un filósofo. Dans nos États, dans nos pays démocratiques, un endroit où on doit pouvoir También aller. debemos tener en nuestros países democráticos un lugar donde podamos hablar y decir: quiero terminar, ayúdame. Eso también es importante. Lo hizo Godard el día en que sintió que ya era suficiente. Ese derecho también debe existir y no lo tenemos. Al contrario, lo que tenemos son a millones de personas que siguen viviendo de una manera muy imperturbable. Très misérable. Y lo decíamos el año pasado, que está siendo un momento para revisar el duelo y la muerte. La habitación de al lado, los destellos, Polvo Serán, hablaban de este asunto. Lo hace también Costa Gabras de una manera muy íntima y a la vez muy política, que la verdad es que es lo que siempre ha hecho Costa Gabras en todas sus películas. Sí, bueno, desde Z, pero pasando, fíjate, por su etapa americana, ¿no? Que la tiene, ¿no? Desaparecido la caja de música, y yo quiero recordar aquí ahora El Sendero de la Traición, que es del año 1988, y hablaba ya de la ultraderecha en Estados Unidos, esa ultraderecha que está allí en el medio oeste, una película con Deborah Winger y Tom Berenger, que quizá no es su mejor cine, ¿no? Pero, o sea, su mejor película, pero sí que pone sobre la mesa lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Entonces, es un director
interesantísimo. Amén, por ejemplo, también habla también de la responsabilidad, ahora que está tan de moda el Vaticano y el papado, pues la responsabilidad que tuvo Pío XII con los nazis y cómo se tardó en condenar el nazismo, ¿no? Y cómo había judíos que le pedían protección y él miraba para otro lado, ¿no? En uno de los temas más controvertidos de la Iglesia. O sea que es un director a seguir, y luego tiene también su discurso social nuevamente en Francia con unas películas en las que habla de los trabajadores, la pérdida de derechos laborales, en fin. O sea que qué bien que siga con los 90 años que tiene haciendo cine. Bueno, ha recibido el César de Honor este año. Estuvo en Cannes el año pasado porque ha sido uno de los impulsores de la restauración de Napoleón. O sea que el tío no para. Y además acaba de pasar de nuevo por España y ha publicado sus memorias donde dice que rechazó El Padrino porque no le gustó la novela. Cosa fantástica. O que no ganó los Oscar porque todo el mundo le boicoteó en ese aspecto. Hombre, darle el Oscar por Desaparecido, donde culpaba a Estados Unidos de todo, era realmente bastante valiente. Y a mí me gusta esta película porque puede que no sea tampoco una de las mejores de Costa Gabras, pero yo creo que no pierde esta manera de mirar. Él decía una cosa muy interesante, que es que a través de los sentimientos y las emociones, que él nunca ha olvidado que el cine es entretenimiento y es sentimiento constante, y que solo así el espectador es cuando actúa políticamente, ¿no? Y eso es muy interesante. Ojalá los políticos supieran, ¿no?, que esa importancia de las emociones también, la izquierda sobre todo, porque la derecha las emociones las utiliza bastante bien. Y creo que en esta, sí que partiendo de esos casos reales, consigue dar una idea de cómo es la situación antes de la muerte, sin lacrimógenos, sin momentos especialmente emotivos, pero sí contando un poco la dignidad de cada persona y en qué es la violencia de los médicos cuando no te dicen la verdad, cuando no hacen caso al paciente o cuando el paciente no tiene la posibilidad de morir como quiere. Y aquí es verdad que da la sensación de que son casos un poco extravagantes, pero nos decía que era un hospital público y que esto pasaba en Francia, que evidentemente no en todos, pero que en este hospital se había llevado a cabo, en que los enfermos realmente podían optar, como opta esa mujer, a tomarse unas últimas ostras frente al mar tomándose el vino, o a meter al perro en el hospital. O sea, que son casos que pueden parecer un poco extravagantes o inventados, pero están basados en un ensayo que es muy interesante sobre cómo morir dignamente, no solo sobre la eutanasia, sino cómo morir de una manera sin dolor, ayudado por los médicos. Y me parece que un señor de 90 años que hable de esto en un país como Francia, que ha obviado o ha evitado hasta, fíjate que son laicos, tener una legislación sobre la muerte digna, me parece que sigue siendo súper combativo. Ahora citar a Godard, claro, en uno de los casos. ¿Sabes qué pasa? Que él, aunque tenga películas más flojas, menos flojas, lo que tú hablabas de la emoción y de los personajes, hay algo que en el cine no es fácil, que es transmitir ese profundo humanismo que transmiten los personajes de Costa Gabras, y sobre todo en esta película. Mucha gente puede intentarlo, pero el problema es que caes en una emoción impostada, o porque los actores no están bien, o porque no te crees a los personajes, y aquí lo ves no como si fuera un documental, no como La vida pasar, porque también tiene momentos, pues eso, ¿no?, que juega con el dramatismo de cómo, hasta dónde llevamos la conversación sobre la muerte, pero en todos los personajes intentas entenderlos, o tienen esa profunda humanidad de entender sus últimas voluntades. Es una película simplemente sobre el derecho a tener una conversación sobre cómo quiero morir. Ya estoy en cuidados paliativos, ya sé que es muy difícil que salga de esta unidad, pero quiero decidir cómo muero junto a mi familia, cómo muero conforme a mis ideales políticos, religiosos, con ese respeto y esa voluntad. Y luego comentaba Pepa que viene la película en parte de una adaptación, de unas conversaciones. Qué nutritivo y qué interesante es que sean unas conversaciones entre un médico y un filósofo, ¿no?, donde podemos tener esta altura de miras en torno a la muerte, con reflexiones filosóficas de un filósofo que ha teorizado toda su vida sobre la vida, pero ahora se encuentra en una situación donde se enfrenta a un miedo tremendo hacia la muerte, y acude a un médico que ha lidiado toda su vida con los últimos días de muchos pacientes, con lo cual está acostumbrado, pero nunca se está acostumbrado a hablar de la muerte, porque dice, siempre caemos en lugares comunes, en frases hechas, en lo que tenemos que decir. Y en ese desarrollo yo creo que la película se ve bien, y sales con una sensación de
que es una libertad casi individual, ¿no? De entender un poco el derecho de cada persona, cómo quiere despedirse, y que es importante también que su entorno lo respete, no solo los médicos, y no solo haya disposiciones políticas en torno a eso que garanticen ese derecho, sino también cómo el entorno debe entender eso. Sobre todo, y esto que decías es interesante porque al final desde los antiguos griegos no separaban la ciencia de las humanidades, ¿no? La filosofía de la medicina, ¿no? Y creo que en este mundo, como la filosofía no da un beneficio económico al momento, pues es una cosa superficial, y creo que en parte él decía, bueno, cada uno que muera como quiera según sus creencias, ¿no? Y creo que la medicina y la filosofía, que es lo que hace la película, juntar ambas doctrinas, ¿no? Y ambas cosas, cómo se pueden combinar en la vida y cómo las dos son necesarias, es lo que nos hace ser felices y nos hace habitar el mundo, ¿no? Entonces, ese ir a contracorriente en un momento donde se abandona todo aquello que no sea economicista o útil, me parece que sigue siendo tan revolucionario que viva Costa Gabras siempre. Viva Costa Gabras. Viva Costa. Viva Costa. Además tiene una relación muy curiosa con España, porque esa relación con Jorge Semprún, ¿no? Sí, y él habla un castellano bastante bueno, que no sé si lo practica mucho a lo largo del año, pero cuando viene a España él se esfuerza mucho por hablar español. Bueno, pues le recomendamos esta última película de Costa Gabras. Y del cine español se estrena en La isla de los Faisanes. Es una película de Asier Urbieta. Se ambienta en ese lugar, esa isla en medio del río Bidasoa, que la mitad del año pertenece a España y la otra a Francia, y donde son rescatados muchos migrantes. Una pareja local se topa de repente con uno de ellos que se está ahogando y deben decidir qué hacer. Jon Elaspiur, Sambu Diabe y la actriz Itziar Ituño son los protagonistas. Yo la verdad que conocía la historia de la isla de los Faisanes y me parecía una golosina para la ficción, porque es un lugar pues muy curioso, ¿no? El condominio más pequeño del mundo, 6 meses es española, 6 francesa. España comparte con Francia la soberanía de esta isla, la isla de los Faisanes. Y en nuestra película, además de ser un lugar real, pues es un lugar metafórico, ¿no? Porque a la hora de hablar de las fronteras, pues qué lugar más absurdo que la isla de los Faisanes, una isla muy pequeña, inhabitada, donde ni siquiera hay faisanes, y 2 países hegemónicos comparten la soberanía. Restauraron la isla de los Faisanes Isabel II, reina de las Españas, y Napoleón III, emperador de los franceses en el año... Leí en el periódico que una persona se había ahorcado enfrente del río, una persona negra, me llamó mucho la atención. Empecé a documentarme y vi que no era un hecho aislado, que al final la frontera del Bidasoa se ha convertido en un lugar muy importante para la gente en tránsito desde África al norte de Europa. Y bueno, pues el camino es muy largo, ¿no? Pues han cruzado el desierto, el Mediterráneo, y entran en la Europa sin fronteras, y de repente se encuentran con esta frontera que ellos no imaginaban que existía y no la dejan cruzarla. Entonces, pues esta persona se suicidó porque estaba psicológicamente muy cansada, y en este proceso de documentación otras 5 personas se ahogaron en el río y 3 fueron arrolladas por el tren, porque muchas veces suelen caminar de noche para no ser vistos por la policía por las vías del tren, porque saben que van de Hendaya a Bayona, de Bayona a Dax, y muchos conductores de tren pues se tenían miedo de que iban a atropellar a alguien, y efectivamente atropellaron a 3 personas. Y de ahí surge pues la necesidad de contar esta emergencia humanitaria que está ocurriendo ahora. Yo creo que es imprescindible en cualquier campo del arte ser rebelde, ir en contra de lo establecido, ¿no? O sea, es imprescindible para llegar a hacer cosas interesantes y para romper moldes de lo que ya está establecido. En la vida también, por supuesto, pero creo que como artistas tenemos una responsabilidad, ¿no? Y para mí es un placer poder hacer proyectos de este tipo, porque realmente queremos contar estas historias, ¿no? Y poder dar cuerpo a estos personajes, y que solo con el hecho de que esta historia llegue a gente que no lo conoce, eso es muchísimo, ¿no?
Desgraciadamente, pues el tema de la migración está de actualidad en el Bidasoa, en el Mediterráneo, en Estados Unidos, en un montón de países. Al final, ahí donde hay fronteras, pues hay problemas. Nosotros, al principio de la película, pues pone que para nosotros las fronteras son líneas invisibles, son pequeñas ficciones creadas por el ser humano que tienen consecuencias muy trágicas para muchos seres humanos. Bueno, ¿qué os ha parecido? Pues lo más curioso es el planteamiento, claro, esta isla que está en el Bidasoa. Yo no tenía ni idea. No, pero fíjate, sale en La vida breve, sale porque ese era la isla que utilizaban el reino de Francia antiguo, el reino de España, para intercambiar princesas. Y ahí sale en una breve escena que pasa de Francia a España en la isla de los Faisanes. Hay otra película, Cambio de Reinas, que bueno, pues es la misma historia, ¿no? Y también sale la isla de los Faisanes. Velázquez, el pintor, ideó un pabellón para que se produjera allí, en la isla de los Faisanes. Me parece una boda real, ¿no? Entonces, claro, y es curiosísimo que cada 6 meses se hace una ceremonia militar de arriada de la bandera francesa, se levanta la bandera española, se iza la bandera española, y claro, todo está ahí tan ceremonioso y tal, y resulta que esa tierra es tierra de nadie, porque cuando aparece un emigrante muerto, nadie quiere hacerse responsable, ¿no? La metáfora es eso, y que la frontera pues no deja de ser eso, pues como se dice al principio de la película, una línea trazada por los hombres artificialmente. Y entonces, bueno, pues eso, y luego hay otro caso que yo, pues leyendo y viendo la película y hablando con los protagonistas y el director, es que han muerto 9 personas, 9 inmigrantes tratando de cruzar a nado el Bidasoa para ir a Francia, porque también Francia su frontera la ha cerrado en el Bidasoa, ¿no? Y también es paradójico que en esta Europa de fronteras abiertas interestatales, pues resulta que no, que hay fronteras todavía y que hay controles de los franceses y que los inmigrantes se tienen que jugar la vida cruzando, pues eso, un río como el Bidasoa, que no es el Estrecho, pero sigue habiendo inmigrantes muertos ahí, ¿no? Y que son cosas que pasan desapercibidas en los periódicos y en la sociedad, ¿no? O sea que a mí el planteamiento me parece muy interesante. Creo que la historia le falta un poco, aunque el director dice que ha querido hacer un thriller, le falta ese componente de thriller, eso que decíamos, que sea interesante, que sea una película con emoción, que atrape a los espectadores en ese momento. Pero todo lo demás me parece eso, muy... me parece muy bien que se cuenten estas historias, y además uno de los protagonistas... que es de Pamplona, Sambú Diaby, pues que es su primera película, hace de un inmigrante que ya está establecido, que ya está arraigado, que tiene una relación y que de alguna manera va perdiendo un poco esa sensación de relación con los inmigrantes que vienen de fuera, ¿no? Y cómo lo va recuperando. Parece que tiene cosas muy interesantes la película, pero se le falta un poco esa emoción del thriller. Sí, quizás es una ópera prima y, claro. Y a lo mejor pues es también pues sí, le falta ese punto un poco más. A mí me ha interesado muchísimo por la situación de esta isla de los Faisanes, también por mirar a la inmigración de otra manera, a través de una relación de pareja, pareja que medio se rompe o se le abre una grieta por cómo actuar ante una situación en la que tienes que ayudar a los demás, ¿no? Que es un poco un Ruben Östlund sin cinismos, ¿no? Y aquí se quita ese cinismo, pero en el fondo es fuerza mayor, ¿no? ¿Qué haces tú en este momento en el que, bueno, he descubierto cómo eres? No es criticable porque hay una conversación entre las amigas que sí, ¿qué harías tú? Pues quiero pensar que haría esto, pero no lo sé porque tenemos que vernos ahí, pero a la vez eso reabre de alguna manera la confianza en el otro. Y cómo es toda esa búsqueda y cómo es también el racismo que sufre ese vasco o ese pamplonica, mejor dicho. Bueno, es de Irún en la película. En la película es de Irún. Iñaki, pero que a la vez no es un migrante, pero a la vez está en una situación distinta, pero a la vez sigue teniendo esos cacheos policiales cada vez que cruza el puente. Y luego retratar, pues a esa sociedad que tiene que convivir, que no mira más que en un momento determinado y que
que en el día a día pues somos todos nosotros, no nos implicamos, luego vemos las noticias y nos indignamos, pero ¿qué hacemos en el día a día porque las cosas cambien o porque la situación de los migrantes que vemos en Lavapiés, que vemos en el Raval cambien un poco, ¿no? Pues a mí sí creo que es una película que me ha apelado bastante, pese a que le falta, es verdad, esa parte a lo mejor más potente, ¿no? Sí, a lo mejor le falta fuerza, pero creo que tiene muchísimas capas y muchísimas lecturas. La primera, básicamente, es que Schengen, esto que nos vendieron, ¿no?, del espacio Schengen de la Unión Europea, es una estafa tremenda si no eres blanco, porque si tu color de piel es otro, y especialmente aquí creo que es muy poderosa la historia y la metáfora, porque no estamos hablando de una valla con concertinas en Melilla, estamos hablando de un puente, que es el que separa Irún y Hendaya. Entonces es algo como tan común cruzar el puente del Bidasoa para muchos de estos ciudadanos. No suelen tener problemas en los controles, pero claro, si eres negro te persiguen. Luego, una de las cosas que deja ahí un poco la película, pero luego yo empecé a leer porque me empecé a interesar, es claro, las devoluciones en caliente, que hemos hablado mucho de las devoluciones en caliente en otros lados. Claro, Francia ha decidido, según el último convenio, porque creo que Macron y Sánchez no han acabado de perfilar lo que había. No han acabado bien. No, es indudablemente de Aznar de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, están permitidas esas devoluciones en caliente, o Francia las está ejecutando, y si en 4 horas, antes de 4 horas, que ha pisado suelo francés, lo puedes devolver a Irún. Toda esa red social y ese tejido social de la gente vasca de Euskadi que han decidido acogerlos, o al menos ayudarles y que digan, oye, no te sientas así. Y luego también el hecho de fondo es esa pulsión de todos esos migrantes de una etapa colonial que el objetivo es llegar a Francia, o sea, que no llegan a Francia porque Francia sea mejor que España o sea peor. No, tienen una serie de raíces. Es que tienen una serie de raíces, aparte no tienen la barrera del idioma, e incluso muchos ya tienen familia sentada en Francia y han logrado ellos llegar después, pero no pueden llegar ni a Marsella, ni a París, ni a Niza, ¿no? Entonces creo que es muy interesante, y que todo esté atravesado, ¿no?, por la historia de esta pareja joven, interracial, podemos decir, las dudas, los dilemas que tienen. También me parece interesante la figura de él, y hasta qué punto no es paralizante nacer como un chico de Irún, siendo negro, de origen posiblemente africano por tus padres o lo que sea, con un nombre el que te quieres poner, y al ver a compatriotas tuyos o a gente de tu procedencia en la calle tirados. Entonces, ¿cómo tengo que gestionar yo esto también personalmente y emocionalmente? Me parece el debate que abre muy interesante para dos tipos de inmigrantes o de esta segunda generación de inmigrantes que ya están asentados en España, y qué hacen con estos inmigrantes a los que se les considera ilegales. Y creo que sí que toca muchos palos, que no acaba de ser es una ópera prima y no acaba de ser redonda, pero que sí que tiene muchos puntos interesantes y que me interesa, porque no tenía ni idea que pasaba todo esto en la frontera. También es verdad, es culpa a lo mejor informativamente nuestra o de prestar atención. Hubo un documental hace un par de años que yo creo que se estrenó en San Sebastián, si no recuerdo mal, y el documental sí que abordaba a través de testimonios un poco cómo era la vida en los dos lados del Bidasoa, cuál era la situación de esos migrantes, donde también hay CIES, donde también hay pues y sobre todo recordando que en un momento determinado esa frontera también fue de españoles que huían, ¿no? Entonces, bueno, es significativo. Y luego es muy gracioso lo último, que yo no entendía muy bien, en plan, los cabezudos, esto me parece como interesante como que las fiestas de pueblo son las que nos salvan. Sí, eso es lo que pensé. Yo que soy muy de fiestas de pueblo, como esta cultura local, ¿no?, o estas tradiciones al final puedes integrar a otra gente y pueden ser un mecanismo de salvación y de resistencia. Bueno, pues tenemos también otro debut, el de Ana Lambarri, directora de casting, que salta en la dirección con esta historia de una joven en plena crisis vital, con un trabajo precario, una salud mental deteriorada y una relación familiar poco amable. De repente se le ofrece la oportunidad laboral de su vida que pone en peligro su estabilidad. Susana Baitua es la protagonista. Tal y como estás ahora, ¿estás bien? Es que no veo la necesidad de cargarte con más horas. Mamá, escúchame. ¿Sabes lo que te hace falta? Despejarte un poco. Salir, conocer gente, hacer planes. Échate un novio. Las pruebas reflejan un aumento en 2 de los nódulos. La quimio va a ser muy agresiva. He generado un calendario nuevo, ¿vale? Te lo he mandado. Vale.
nace un poco de la idea de hablar de la ansiedad y de la incertidumbre, que creo que compartimos un poco todos los que estamos en una generación que podremos llamar millennial, bueno, un poco todos los que hemos vivido desde la crisis del 2008 en adelante, y entonces de lo que hablo un poco es de esa idea de todo lo que podemos llegar a pensar que puede llegar a pasar y que luego no pasa, o que sí pasa, y que es todo lo que no sabemos, ¿no? Y que está siempre ahí en la cabeza dando vueltas. Tengo que tener muy claro el arco, porque es muy intimista y tampoco lo vamos a mostrar de una manera como ¿sabes? De evolución, claro, el drama, el desenlace. O sea, en realidad es todo la cotidianidad de 4 años de la vida de esta chica lidiando con problemas cotidianos, sin un gran detonante. Entonces, eso era un reto para mí, entender las cositas pequeñas. Pero es verdad que estoy siendo muy consciente cuando me entrevistan o con gente cercana que la ha visto, que me habla mucho del retrato generacional, y eso justo en concreto no lo había pensado y me parece muy positivo. En el caso de las mujeres, entre los 35 y los 40 años, si decides no ser madre y no tienes pareja y decides no tener pareja, como es el caso de este personaje que en algún momento lo intenta pero no encuentra la forma, ¿qué te queda si no tienes un éxito laboral, ¿no? Son decisiones que además luego no tienen como vuelta atrás. También creo que juega la estructura social de la maternidad también. Es decir, en el caso del personaje de Laura y de su hermana tiene hijos, tiene una familia, tiene responsabilidades, y hay una parte donde se menosprecia mi vida por no tener hijos, como que mi vida no es tan importante. Entonces, ¿cómo no voy a cuidar yo de papá? Que por supuesto, ok, hay que cuidar de papá, pero vamos a repartirlo. Que yo haya elegido no tener hijos no quiere decir que mi vida no sea importante. Es una elección mía. También hay algo de eso, creo. Y por supuesto del egoísmo y del... Yo recuerdo, antes de rodar, una conversación con Ana Lambarri, la directora, de... Olvidémonos de que Laura caiga bien. Vamos a ser realistas con el personaje. Luego, que la gente juzgue lo que quiera y que la vea, pero lo que vamos a retratar es la vida y esta mujer en concreto. Pero cuando hay una persona enferma de larga duración, porque no son enfermedades así igual, sino de larga duración, las jerarquías familiares cambian por completo y entonces empieza a haber, hace falta una entrega, quién dedica más tiempo, quién puede, quién no puede. Hay personas que emocionalmente quizá no pueden encargarse tanto o no quieren ir al hospital porque les da miedo. Entonces de repente se genera ahí como una nueva jerarquía que evidentemente conlleva conflictos. Es que no deja de ser alguien que creo que todas hemos podido pasar un momento así en la vida, que si tú no estás bien, pero que es normal no estar bien en momentos de la vida, no puedes estar bien con la otra persona. Entonces ella se está buscando en todo. Es una película de búsqueda, de entender, de poner límites, de ser egoísta, de empatizar, de pedir perdón, entonces está en un momento catártico donde no está pudiendo generar vínculo con nada de una manera sana. Es decir, lo que más ama en el mundo es su trabajo, es algo por lo que se deja la vida y no tiene un vínculo sano con el trabajo. Entonces, lo que más quiero me está matando. Entonces estás en un círculo. Entonces, ¿cómo vas a querer bien a la pareja? ¿Cómo vas a querer bien a tu hermana? ¿Cómo vas a querer bien? Y hay algo ahí de ese viaje de entender que es el viaje de Laura, de entender que no tienes por qué dejar el trabajo, pero sí tienes que encontrar una relación sana con ese vínculo. También la exigencia, tener que ser la mejor, ser programadora en un mundo de hombres. Subo cuesta arriba, luego costará bajarlo, lo jodida que es la vida sin currar. Y desde México llega Sujo, película de Fernanda Valadez y Astrid Rondero, que cuenta cómo un niño queda huérfano tras el asesinato de su padre y con la ayuda de su tía crece en el campo, pero en la adolescencia acaba envuelto en un cártel mafioso. Antes de todo solo había noche. No había luz ni ruido. ¿Y los animales? Esos ya existían, pero no tenían voz ni cuerpo. Y a Filmin llega El idioma universal, el canadiense Matthew Rankin, que estuvo en la quincena de cineastas de Cannes del pasado año. Es un drama de historias cruzadas entre Canadá y Irán, que podría ser el Irán de Kiarostami o Panahi, y que solo existe, dice, en la mente del director. اینجا یکی از اولین سازه‌های مسکونی در بخش تاریخی بژ وینیپگ. Y terminamos con Animación, Mi vida a lo grande, una película checa que cuenta cómo un niño de 12 años sufre acoso escolar por su peso. Se considera obesidad de grado 2. ¿Alguna vez has intentado perder peso, papá? Casi siempre, chaval. Cuidado, Clara, o te comerá. Sí, Gordy se lo come todo. Incluso las hermanas. El
problema no está en el estómago, sino aquí. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Presumiendo que lo sabe todo, me dice cosas que no suenan del todo bien. Está tratando de seducirme, entre la marcha y tanto ruido no le oigo bien. Pero hace la sonrisa. Bueno, Chenoa, música nostálgica, Dani Garrán, hoy promete. Aquí somos chenoístas, ¿eh? Chenoa siempre vuelve. Por supuesto. Y el chándal. El chándal, exactamente. Siempre lo defendemos. Bueno, vamos a hablar de Mariliendre, que es esta serie musical ambientada en la escena gay de principios de los años 2000, que los Javis pues no han dudado en patrocinar, en producir, y que resignifica y pone de protagonista pues ese insulto tan machista a esas mujeres que tanto han hecho y siguen haciendo por el colectivo las Mariliendres. Exactamente. Después de su paso por el Festival de Málaga, la serie creada por Javier Ferreiro y producida por Suma Content llega a 3Player con muchas expectativas. Es una dramedia musical en la que conoceremos la historia de Mary Román, una mariliendre de la noche gay madrileña que se ha convertido en una diva destronada tras la muerte de su padre y el rechazo de sus amigos. Está narrada en 2 líneas temporales. Es una búsqueda de la identidad, una oda a la amistad y un recorrido por las 2 últimas décadas del colectivo, con un reparto coral que incluye a veteranos como Mariano Peña, Nina o Mariona Terés, actores jóvenes como Blanca Martínez, Omar Ayuso y Carlos González, y jóvenes debutantes como Genesi o el triunfito Martín Urrutia. Hace 10 años, alguno de mis maricones estaría aquí a mi lado, acompañándome en el velatorio de mi padre. Como lo estaba yo, cuando se ponían finos en los antros más asquerosos y acababan volcando por los suelos como ratas. Yo era la que los levantaba de su propio vómito y los arrastraba hasta su puta casa. ¿Y quién me acompaña a mí ahora? Pues nadie, chico, nadie. Ya no hay ni un solo gay que me sujete el bolso para mear o que me pinte la raya del ojo en los baños de una discoteca. Promete ser uno de los estrenos españoles del año, también una de las entrevistas del año. ¡Hala, qué presión! Tenemos aquí a 2 de los protas de Mariliendre. Muchísimas gracias. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contentos. Blanca Martínez, Carlos González, teníamos muchas ganas de veros desde que en el Festival de Málaga ya empezamos a ver el run run de la serie. O sea que muchas gracias por veniros aquí. Gracias a vosotros. Ya la verdad que os veo mucho y lo que os he dicho antes de entrar, estoy nervioso y todo. No. Sí, me siento actor. Me siento actor. He hecho cursos. Es el check que me faltaba. Por dilo, que sí. Bueno, vamos a empezar por hablar de este proyecto de Mariliendre. ¿Cómo os llega? ¿Por qué os interesa? Todo lo que rodea, ¿no? Desde la parte musical a lo que cuenta. ¿Cómo ha sido para vosotros esta experiencia? ¿Quién empieza? Porque son como súper contrapuestas. Son súper diferentes. Bueno, pues yo en mi caso, Javi hace unos años me habló de este proyecto, estaba por ahí en preproducción y me dijo que estaba escribiendo un personaje para mí. Entonces imagínate que venga alguien y te diga eso, principalmente no me lo creo, porque estas cosas pasan y lo sabemos, pero evidentemente cumplió con su palabra. Tuve que hacer casting igualmente, pero como si alguien te hace un traje a medida, pues que agradecido, ¿no? Como que orgullo en ese sentido. Y yo soy muy feliz por formar parte de esta serie que creo que es tan importante y que va a ser muy referente como para mucha gente más joven que yo y que yo no he podido ver cuando tenía esa edad. Y yo es todo lo contrario, todo lo contrario.
yo sabía que se iba a hacer Mariliendre y yo era como, ¡guau, qué guay! Y en cuanto dijeron es una serie musical, dije, vaya putada. Porque yo canto muy mal, yo sé que no es lo mío. No canta nada. No es lo mío. Entonces, yo sé que estaban haciendo casting y yo les decía a mis repres, por favor, hay que conseguir una prueba. Y me decían, si es que te conocen, pero están buscando cantantes. Y yo... Y aunque me decían que no me querían ver, yo me apunté con la directora del coro de Jaca en Navidad, aunque me habían dicho que no. Dije, bueno, yo me voy a grabar un vídeo por si acaso. Y se lo enseñé a mi repre y me dijo, mejor no lo vamos a enseñar. Porque no te va a ayudar en nada. Y dije, me parece bien. Y al final, creo que cambiaron sus prioridades. En cuanto a la búsqueda de Mary Román, me pude colar por ahí. Estuve 2 meses haciendo pruebas. Pero al final dieron más peso, gracias de verdad, a la interpretación que a toda la parte de canto y lo conseguí. Y luego la decisión de buscar una voz que merezca los números musicales, pues creo que ha sido la acertada y creo que la mezcla de las dos cosas es una fantasía increíble. 2 cosas te voy a decir. Lo primero, que ha sido un poco una búsqueda muy Mary Román. O sea, sí. Tú ya eras el personaje antes. Claro, yo sí, tía, ella es claro, Mariliendre. Yo Ella tiene sabía. una camiseta que pone Mariliendre. Fui al casting con ella. Ella tiene un grupo por si de tenían amigos. dudas. Por si acaso. Y 2, que cantar bien está sobrevalorado. O sea que ya claro, vamos a pasar. Te lo digo yo, que sois muy jóvenes, ¿no os acordáis de Roberto Carlos? De Roberto. No, el niño este de el programa de Jesús Vázquez. Bueno, en fin, sois muy jóvenes. No, pero son muy jóvenes, sí. Uno que tarareaba. Vamos con el principio, que es el título, Mariliendre. Vamos a hablar de esa palabra porque, bueno, es un término que se utilizaba de forma despectiva, incluso machista, para referirse a las mujeres que tenían muchos amigos gays. Ahora se reivindica con orgullo. Hay una ficción en torno a este concepto y a esta persona. ¿Por qué la necesidad de reivindicarlo y de resignificarlo? Principalmente porque no existe. Como he dicho antes, no hay referentes en pantalla con el físico de Blanca, con mi físico. Creo que es muy importante ser conscientes de que no se pueden perder este talento en España y en las series y en la pantalla. O sea, yo agradezco principalmente ver a personas diferentes en la pantalla y creo que es importante contar este tipo de historias para contar principalmente que el colectivo tiene mucho más allá de ser marica. También existen lesbianas, existen transexuales, existen todo tipo de gente dentro de un colectivo, ¿no? O personas que son cis hetero, como es el caso de Mary Román, pero tiene todo el derecho del mundo una persona cis hetero también a encontrar su lugar de seguridad en los bares de ambiente de Chueca, que es el caso de Mary Román. Yo creo que esta serie principalmente, creo que no solo habla del colectivo, creo que también tiene una historia que va más allá de eso, que la gente se puede sentir identificada en muchos aspectos como los temas de salud mental. Claro, y el reivindicar esa palabra y el darle la vuelta es un poco como se han hecho con otras, como es maricón, el zorra, el gorda, todas estas cosas que yo creo que es quitarle el poder a la gente que te arrojaba esa palabra y hacerla tuya y sentirte orgulloso de eso, porque no es nada malo. Yo, es que lo he dicho un montón de veces, ni sabía que Mariliendre venía de un lugar negativo como insulto, como término peyorativo para nosotras, porque yo en cuanto llegué a Madrid pisé Chueca y ahí me dije ¿qué pedazo de Mariliendre? Y dije, pues claro que sí. Entonces, para mí no era nada malo. Yo llevo esa camiseta a un casting del proyecto de mi vida porque yo pa'lante con eso. Entonces creo que es como parte de apropiarnos de todas esas palabras que nos tiraban a todos encima del colectivo. Bueno, esta imagen de las piedras voladoras convirtiéndose en flores. ¿De dónde es esta imagen? De unas piedras que están por el cielo y se convierten luego en flores. Es una película, pero ahora mismo no sé cuál es. Empiezan a tirar cosas, no sé qué película es, la verdad, pero se empiezan a tirar como bombas y cosas y todo se acaba convirtiendo en flores. Da igual, perdón, pero os juro que es una película y la gente, estoy seguro que la hemos entendido. Lo pienso y si me viene lo digo. Y es una serie también sobre la amistad. Por supuesto, que es un temón. La amistad, tía. Es un temón, que no hay muchas series sobre la amistad. Bueno, hay más películas, ¿no? Como Harry Potter.
las ventajas de ser un marginado, ¿no? Como este tipo de películas. Peli me encanta. Esa peli es súper guay. Pero es verdad que el tema de la amistad es algo Es que muy yo creo concreto. que se le está dando como más Aquí. valor ahora a las relaciones de amistad, que antes era como el buscar el amor, las pelis del amor, quizás la familia también, pero qué es mal han la hecho. amistad juega un papel importantísimo en la vida de la peña. Sí, yo estoy pasando ahora mismo por un duelo amistoso y es algo durísimo. Lo lloro muchísimo. Perder amigos por el no me camino. lo puedo creer que esto... a mí me decían, ya verás cuando seas mayor, que la gente se va, que la gente va y viene. Y yo, ¿cómo se va y la gente y viene? Si mis amigos son mi familia, la familia que yo elijo. Claro, la gente se va y a veces sin dar explicaciones y la vida toma diferentes caminos y es duro, es algo totalmente duro y es lo que le pasa a Mary Román, ¿no? Que se hacen familia los amigos, los personajes de la serie les pasa, nosotros dos, por ejemplo, que somos los dos de fuera, cuando vienes a Madrid, tú no tienes a tus amigos de siempre o a tu familia aquí, entonces te tienes que hacer los tuyos y a mí mis amigos de Madrid son mi familia. Claro. Y es una de las, es de las relaciones más importantes que tengo yo en mi vida y darle su sitio me parece muy guay. Y yo creo que esa también es uno de los puntos fuertes de la serie, que aparte de hablar de la amistad, que puede ser como muy fuerte, muy pasional de alguna manera, también habla de la fragilidad de esos vínculos en un mundo donde si te mueves un poco se pierde eso, y en el fondo todos los personajes llevan o arrastran como una soledad y también una falta de autoestima alucinante. Eso es, sí. y una falta de aceptación también profunda que tienen, o sea que en la serie tiene todo este colorido, este brillo, pero tiene ese pozo dramático que la gente debe saber que se va a encontrar. Sí, que también se ve que crecer duele, ¿no? Yo creo que también esa parte de los personajes que están cuando son jóvenes, que es todo más una fiesta, y cuando todo el dolor del crecimiento y lo sola que es la vida, en verdad, como las que cosas que cada uno se está lleva muy por solo. detrás. Cuando creces cada vez se está más solo y hay que, como es un proceso ¿no? Como de hacerse amigo de la soledad y la autoestima. O sea, lo que le pasa a Mary Román es ese viaje, ¿no? De la autoestima, y que no tiene que depender solamente de un grupo de hombres para que ella sea feliz, sino que ella misma tiene que... O sea, ella está ahí, luego cada uno lleva su mochila, cada personaje. Sí. Y es como esa sensación de pertenencia al grupo, pero a veces no sé si estás encajando bien, o fuerzas para no estar solo, te colocas en sitios peligrosos. O sea, habla un tema en torno a todo eso. Sí, habla muy bien de la salud mental, esta serie, y de la pérdida, y que no es solo chueca, ¿no? Que hay un hilo narrativo que creo que está muy bien creado por parte de Javi Ferreiro. Y hablando de Chueca, también hay una representación precisamente del barrio. Claro, y de la noche. De esos primeros 2000, la representación del colectivo, del barrio, de la lucha también y la necesidad de conquistar derechos. Es un poco un recorrido a lo largo de 20 años de toda esa de toda esa gente que pasa por el barrio, ¿no? No sé si sentís de alguna manera que habéis recreado una época que ha vivido mucha gente. O sea, sí que han llegado un montón de comentarios de gente que sí ha vivido ahí en ese momento y era como... Dios, qué fuerte revisitar todo esto. Hay gente que es como que le puede doler, y hay gente que le está doliendo darse cuenta de cómo han pasado todos esos años, de las cosas que han podido dejar atrás, de las cosas que ya no están haciendo. Hay otras que te lo dicen como desde la ternura. Javi Ferreiro en el rodaje, hay unos niños y una de las madres le fue a decir a Javi Ferreiro: yo de joven era una Marilindra y ahora como me aburro. Cómo nos aburrimos, ¿no? De mayores. Y luego está también ese homenaje a esa generación con el personaje de Piti y del... bueno. Tenemos que hablar de Piti. Piti actor. No, pero que sí que es un homenaje a... Bueno, pues al pasado y a la memoria también de un colectivo que ha luchado, ¿no? Que ahora parece que la cosa no hay que luchar y hay que seguir luchando, pero que es hay verdad. mucha gente que se ha comido mucho más que nosotros. Muchas palizas. En el sentido no quería literal. decirlo, pero sí, muchas palizas en el sentido literal, y nosotros ahora estamos pudiendo contar ficciones de eso. O sea, impensable en la época. Bueno, estaba Pedro Almodóvar siempre metiendo como sus cosas, ¿no? Pero ahora creo que se está abriendo una ventana a que puedan entrar más guionistas queer o más personas jóvenes para tener otro tipo de mirada frente a eso.
Pero es súper importante esto que tú dices, el capítulo 4, ¿no? Ese Sí. en concreto creo que representa como una generación preciosa que a mí personalmente me emociona mucho ver de dónde vengo, ¿no? Que son también una familia, que ellos han Total. creado también Sí. su familia, ¿no? Totalmente. Menuda familia. Menuda familia. Que está desestructurada. Bueno, hija, las Silencio familias... dramático. En todas las casas funcionaba. Silencio y menuda familia. No, pero también creo que es bonito porque la serie mira hacia atrás y hacia adelante. Claro. Y en tu personaje, sin hacer mucho spoiler, pero es muy bonito como intenta tender ese brazo que no pudo tender en su día hacia atrás, y eso acarreó un silencio y un dolor en una persona, en un personaje importante de la serie, y luego se da cuenta de que tiene que tender ese brazo hacia adelante con una futura generación. No sé si ese es el camino que todos deseamos, ¿no? Que haya este avance que hemos hecho y que contamos. Ojalá hay una conversación en el último capítulo, como que el tender ese brazo hacia adelante parece que es volver a los mismos problemas que pasaron la gente del colectivo antes y ahora son otros, y es como qué bien que se avance y que los problemas que ahora pueda tener un niño no sean los mismos que lo que pasó esta gente antes, pero hay que seguir tendiendo ese brazo porque siguen ocurriendo cosas y parece que está todo hecho como tú habías dicho antes, pero ni de coña. No, por eso es importante que en la cultura podamos producir más historias de estas. No solo porque nosotros tengamos trabajo, que también hay que vivir. No, Que eso es importante que también. Es verdad que gracias a Dios, yo no sé si en otra época yo hubiera tenido tanta posibilidad de vivir de esto. Es algo que no tengo ni idea, pero he tenido la suerte de caer como quizá en el momento exacto, y me siento muy orgulloso de estar encasillado. A ver cómo me expreso con esto. Como siento que siempre me han dicho, ten cuidado con estar encasillado y hacer papeles solo de maricas. Estoy comiendo, como gracias a hacer papeles Bueno, de... durante toda la vida muchos actores han hecho solo papeles de heterosexuales. ¿Qué pasa? Totalmente. Claro. Están encasillados. ¿Qué pasa? Cuidado con Pero hacer es de que mi hetero. objetivo no es hacer un papel de heterosexual. Mi objetivo no es como hacer un... Era de proyectos que te gusten. Bueno, de historias que me papeles te apetezca que emocionen. contar, y me parece que tener la oportunidad de narrar historias de nuestro colectivo es un privilegio como artista y como actor, que me hace también a mí ser consciente de dónde vengo, ¿no? De cuál es mi origen y todo eso. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Quitando caspa. No, y luego lo que decíais antes creo que es importante. Citabas a Almodóvar, pero los Javis también como productores o como creadores en la última década, ¿no? Desde... ahora estamos hablando mucho de lo trans. Ellos hicieron Veneno y trajeron un debate con actrices trans que lo tenían. Mariliendre, hablabas tú también de los cuerpos, la revolución de los cuerpos un poco en la ficción, que es todo normativo, no lo siguiente. No es que sea normativo, es que todo el mundo es guapo. Claro, Yo es no tengo, aburrido. No tengo Claro. palabras para ¿Esto está describirles. cambiando? Yo no tengo palabras para describir a estas dos personas. De verdad que me emociono. O sea, creo que lo que están haciendo por nuestro país y por nuestra cultura es algo de agradecer. Es súper importante. La cantidad de trabajo que están dando a personas, no solo en la pantalla, sino detrás, ¿eh? O sea, en sus oficinas, en las producciones, en el equipo, hay personas del colectivo trabajando. Y si esto está cambiando... Bueno, estamos aquí, algo está cambiando. O sea, yo creo que están haciendo unos proyectos increíbles y están democratizando gente y cosas que antes estábamos como en las esquinas, que es tan guay, tan bonito de ver, tan creativo para los que trabajamos con ellos, para la gente que lo ve. Ellos Están han- creando vocabulario, cultura propia para todo el mundo, es muy heavy. Y que ellos lo viven y se emocionan. Sí. No blanquean con nuestro colectivo, ¿entendéis? Que eso es lo que a mí lo que nos molesta, en parte, como ver personajes con nuestros físicos rellenando huecos vacíos para contar qué, para contar exactamente qué es lo que quieres contar. Y por eso mola Mariliendre, porque Mariliendre va más allá del peso de Blanca. Y o eso del viene físico también de Blanca. Ferreiro y de... Que eres la más guapa del mundo, que lo sepas. Pero entendéis, ¿no? Lo que quiero decir. Sí. Cuenta una historia. Y ya, pues chicos, ojalá, ¿no? Llegue el día donde podamos ver historias entre dos hombres o entre dos mujeres que no ocurra, que no tenga que ver todo... Eso es la trama, ¿no? ¿no?
Sí. Y precisamente decían los Javis en la presentación de la serie que la definían como la celebración de cuando el colectivo se da cuenta de que merece ser feliz y quiere ser feliz. Quiero decir, a lo largo de muchas décadas se han usado también historias del colectivo tristes, todo acaba mal, en tragedia, pero de un tiempo a esta parte ya se miran desde otro punto de vista, ¿no? Total, además, en Mar y Liendre, que eso también nos lo han hecho llegar, hay como momentos clave para la vida de cualquier marica o de cualquier persona del colectivo que llega a un lugar seguro, ¿no? Como cuando entra Mary con Jere a Chueca y ven su sitio. Cuando tienes la primera conversación en la que te dicen que todo está bien y no pasa nada. Como momentos clave que lo hacen todo muy bonito, y revisitar eso para gente que lo ha vivido está siendo como muy especial, y es guay que ahora la gente que lo vea luego no tenga que pasar eso como traumático momento, sino como uno más. Y Sí, como de dignificar también los bares de Chueca o la noche. Frente a Pachá, que eso está muy bien. Claro. Claro. Está guay esa comparativa. Las dos Españas. Súper aburrido, Pachá, esa noche. Pues mira, yo no he estado nunca. Yo la verdad que no he estado nunca. ¿Habéis estado en Pachá? Una y no. Una y no más. No contestes. Vamos a hablar de vosotros, que sois los invitados bonitos. No, pero sí, está bien también, porque antes, cuando hablabas de lo de cantar, claro, es un musical. ¿Cómo ha sido también la parte de hacer los números, de bailar, de las coreografías? ¿Cómo ha sido toda esa parte, que es muy importante también en la serie? Pues un curro con mayúsculas. Para ti ha sido una clase de Drag Race, lip sync. Bueno, sí, yo ahora soy la reina del lip sync, porque he echado más horas que un reloj preparando todo eso con María Arevalo, que era la coach vocal, pero luego las coreografías de Belén. Sí, la verdad que hemos tenido un equipo increíble. Y tú sentías que estabas haciendo algo bien cuando tú veías al Eléctrico, a Carlos y a Dani, por ejemplo, bailar encima de un foco. Tú dices, por aquí vamos bien. Si el Eléctrico baila Chenoa, estás haciendo bien. Bueno, pues ha sido un placer teneros, que además creo que erais amigos antes de la serie. Somos muy amigos. Ahora, ¿te imaginas? Ahora ya no. Pues la persona de la que estaba hablando antes, que perdía de la amistad, es Blanca. ¿Te imaginas? Aquí estamos de luto. No, cariño, a nosotros no nos va a pasar eso. Nos hicimos muy amigos en el primer proyecto que hicimos juntos. Todas las veces que nos enamoramos. Y ya no nos hemos separado, nos hemos ido a México juntos. Todo. Ahora nos queremos hacer buceadoras juntas. Nos vamos este verano, sí. A sacarnos. El título de buceador. Vamos a ver. Al principio me hacía meterme al mar a mirar si había peces porque le daba miedo, y ahora quiere ser buceadora. Pero yo he tenido que entender lo que hay debajo para estar tranquilo. Enfrenta tus miedos. Muy bien, así me gusta. Pues muchísimas gracias. A vosotros. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.